Hola mis queridos hermanos, hoy vamos a ver el tema titulado Dios suplirá. Hoy vamos a estar viendo este tema y está basado en Filipenses 4:19. La palabra de Dios dice lo siguiente: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y por tu gran misericordia, Señor. Señor, permítenos, Padre Celestial, el poder ver que tú suplirás cada una de nuestras necesidades y que a través de esta predicación, Padre Celestial, tú nos ayudarás a entender tu voluntad, tus propósitos, Señor. Permítenos, Padre Celestial, ver más allá de lo que, Padre Celestial, tú nos quieres enseñar, Padre, para poder estar firmes en la fe, en la confianza, y que, Padre Celestial, tú, Señor, nos hables a través de esta predicación a nuestras vidas. Permite, Padre Celestial, que tu Santo y Divino Espíritu sea el quien tome el control y por medio de él tú nos hables a través de tu palabra, a través de este mensaje, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pues vamos a ver el día de hoy el tema Dios suplirá. Generalmente el versículo que acabamos de leer de Filipenses 4:19, donde dice que Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y generalmente este pasaje, este precioso pasaje o este precioso versículo, se utiliza normalmente para referirse únicamente a la provisión de Dios en la cuestión de nuestras necesidades materiales. Pero nuestro Dios es nuestro proveedor, no solamente de las cosas materiales, sino también, como lo dice en el versículo, en todo lo que os falta. O sea, en todo lo que os falta, abarca también lo espiritual y lo material. Todo lo que os falta, todo lo que se refiere a tu vida, que te haga falta, Dios lo va a suplir. Dice así la palabra de Dios. En la actualidad hay muchos sucesos
que nos están robando nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestra confianza. Y tenemos que reconocerlo tú y yo, de que si algo nos falta o nos está haciendo falta a muchos cristianos en estos tiempos, en donde el avance de la pandemia, de los cambios o las variantes del COVID-19, que son más contagiosos, y a muchos cristianos les hace mucha falta tres cosas que en su vida cristiana, para desarrollarla y para llevarla de acuerdo a la voluntad de Dios. Y estas son la fe, la paz y la esperanza. Muchos cristianos han perdido la fe, han perdido la paz y han perdido la esperanza. Y viven angustiados, viven con miedos, viven con temores y están viviendo una vida desordenada. Hoy veremos, Dios suplirá. Y no veremos con respecto a lo material, aunque también Dios lo va a suplir todo lo que tú y yo necesitemos. Nuestro enfoque el día de hoy será con respecto a lo que Dios suplirá, que también es lo espiritual. Así que veamos lo que nos enseña la palabra de Dios para obtener la fe, la paz y la esperanza, que es lo que muchos cristianos y no cristianos necesitan para salir adelante en este año 2021. En este año que empieza y que también vemos que la pandemia ya hay una nueva variante y que es más contagiosa, y entonces empieza la angustia, la desolación, empieza el temor, los miedos. Pero hoy vamos a estar viendo este tema de Dios suplirá, porque es muy importante que tú y yo sepamos que Dios nos dará esa fe, esa paz y esa esperanza que tú y yo necesitamos. El primer punto que vamos a ver el día de hoy es: si no tienes fe, Dios nos indica cómo obtenerla. Dios nos va a indicar por medio de su palabra cómo Dios nos va a proveer de esa fe que nos hace falta. Si decimos que tenemos fe, tenemos que ver que nuestra fe es o no es auténtica. Esta fe será probada para ver si esta fe es auténtica y verdadera. Esta fe debe de ser, como lo dice la Escritura, que va a ser probada. Aquí en Primera de Pedro vamos a leer 1:17. La palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firmes en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Gracias a Dios por su palabra, porque aquí está muy clarito lo que dice la palabra de Dios. Es de que dice que las pruebas van a demostrar que si nuestra fe es auténtica, si no es fingida, si no es de labios para afuera, si es verdadera, una fe sólida, una fe firme, esa confianza, esa fe y esa esperanza que tenemos en Dios. Dice que va a ser probada. De la misma manera que dice que la prueba, el oro es probado por medio de fuego. Dice que aunque nuestra fe es más precioso que el oro, también entonces va a ser probada esta fe. Y que si tú y yo permanecemos firmes en el Señor,
si nuestra confianza, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, nosotros nos mantenemos firmes en el Señor, confiando en el Señor, caminando con Dios, entonces dice que esta fe va a ser de alabanza, que va a ser que nos va a traer alabanza, gloria y honra cuando Dios se manifieste, cuando Cristo Jesús se manifieste en el mundo, cuando Él venga. Qué hermoso que nuestro Señor Jesucristo nos encuentre con nuestra fe bien sólida, bien firme, y que sea una fe verdadera, una fe que no se mueva a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones que estemos pasando. Todo lo que estamos pasando aquí hoy en día, todos los cristianos, para esto, a todos los cristianos les va a servir y les servirá de preparación para nuestras vidas. Y también nos va a servir para probar nuestra fe. Y es para ver y reconocer verdaderamente cómo está nuestra fe. Si es una fe sólida, es una fe firme, o es una fe tambaleante, o es algo que no tenemos. Si es verdadera, o para que sea hallada para alabanza a Dios, si es que nuestra fe es firme y es auténtica. Si nuestra fe es firme y es auténtica, va a ser una alabanza para Dios. Va también para nosotros, va a ser para alabanza y para gloria y honra. Si reconocemos que nos falta fe, Dios nos va a suplir esa fe que nos hace falta, para que sea firme y para que sea auténtica. Nosotros la vamos a obtener de la siguiente manera. Dios nos la va a proveer, pero hay dos maneras. La primera es que la fe la vamos a obtener por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios es como vamos a alcanzar esa fe, esa firmeza, esa confianza, esa seguridad de que en Dios lo vamos a alcanzar, que le vamos a creer a Dios. Y entonces nuestra fe en Dios va a ser sólida. Vean lo que dice en Romanos 10:17. La palabra de Dios dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que tú y yo tenemos que saber que la fe va a ser por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios la vamos a oír a través de las predicaciones, a través de los estudios, a través de la meditación que hagamos, y sobre todo también sobre el testimonio de mucha gente, de lo que ellos han puesto en sus vidas de petición ante Dios, para que Dios conteste, y cómo Dios los ha sacado de enfermedades, de la muerte, de muchas cosas que los ha librado Dios. Y al ver eso, al escuchar eso, los testimonios, al escuchar la palabra de Dios, lo que dice, lo que nos revela a través de ella, cómo Dios ha librado a mucha gente cuando ellos han invocado el nombre de Dios, donde ellos han pedido su salvación, su protección, su cuidado, cómo Dios ha sanado, cómo Dios ha restaurado, cómo Dios ha levantado. Entonces la fe de cada persona va creciendo, va haciéndose sólida cada vez que nosotros estudiamos la palabra, y entonces la hacemos y la apropiamos para nuestra vida, y entonces vemos cómo el poder de Dios se manifiesta con gran poder. Y es allí donde tú y yo creemos, y eso ha sido por el oír, y por oír la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios produce en nosotros un crecimiento espiritual para crecer en la fe. No podemos dejar de alimentarnos de la leche espiritual,
no adulterada, para nuestro crecimiento, para que tú y yo crezcamos en la palabra, en el conocimiento de Dios, y a través de ese conocimiento nosotros sepamos en quién confiar. Cuando tú y yo conocemos al Dios poderoso, al Dios que no hay nadie en que se oponga ante Él, ante su voluntad, de que sepamos de que Dios tiene todo el poder, tiene todo el control, entonces nuestra confianza y nuestra fe se va a depositar cada día más y más. Pero para eso hay que estudiar la palabra de Dios. Para eso hay que estar meditando, hay que estar orando, hay que estar teniendo esa comunión con Dios día a día. La segunda cosa es de que la fe la vamos a obtener con la convivencia con Dios, con esa comunión diaria, con esa comunión estrecha de todos los días. No solamente cuando tengamos necesidad, no solamente cuando algo nos aflige, cuando tenemos un problema, una situación difícil en nuestras vidas, sino que es esa comunión diaria con Dios en los tiempos de alegría, en los tiempos de abundancia, en los tiempos de aflicción, en los tiempos de cuando estás atravesando un valle de sombras de muerte. Cuando tú estás preparándote todos los días, no solamente cuando tengas el problema, sino que desde antes te vas preparando para que cuando lleguen los problemas, cuando lleguen las situaciones difíciles, tú estés fuerte en la fe, tú estés fuerte y agarrado firmemente con el Señor, para que las tormentas, la fuerza de los problemas no te tiren, sino que tú estés de pie junto con el Maestro, junto con Dios. Es aquí donde la fe la vamos a obtener por esa convivencia con Dios. Y esto es un fruto del Espíritu Santo, que Dios nos lo da al estar constantemente con Él. Cuando tú tienes una comunión diaria y estrecha con Él, entonces tú vas a obtener un fruto de la fe, por medio del Espíritu Santo. Vean lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 5:22. Dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Es aquí donde el fruto de Dios, del Espíritu Santo, nos va a dar esa fe por medio de la palabra, esa fe por medio de la comunión con Dios de todos los días. Por eso es bien importante que si tú no tienes fe, tú busques a Dios por medio de la palabra, y que tu fe se afiance, sea sólida, sea firme, sea sincera, a través de la palabra de Dios, a través de su enseñanza, a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través de todas las promesas que Dios tiene preparado para ti a través de la palabra de Dios, de su palabra. Tú tienes que buscarle, tú tienes que leerla. Por eso Dios nos da la fe a través de su palabra. Aquí también el segundo punto que nos hace falta a través de la pandemia, a través de los problemas. A veces nosotros no tenemos paz, no tenemos esa tranquilidad por el problema, por la situación. Entonces, si no tenemos paz, tenemos que acudir a Dios y Él nos las va a dar. No podemos negar que las situaciones que estamos viviendo, por las noticias que vemos y oímos, y por los riesgos de los contagios que podemos tener, y de las enfermedades y de los daños ocasionados que nos ocasionarían, incluyendo la muerte. Nuestro corazón fácilmente se llena de preocupación y de angustia, y así vamos a perder
la paz, la confianza, la tranquilidad en nuestras vidas. Es por eso que tú y yo tenemos que acercarnos a Dios para que Dios nos la provea, para que Dios nos lo dé. Veamos, miren lo que dice el Salmo 69. El versículo 17, Salmo 69, 17. Dice la palabra de Dios: no escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Aquí el salmista también presentaba angustia, presentaba preocupación. Y a pesar de todas estas cosas, él estaba diciendo: no escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate y óyeme. Aquí el salmista estaba reconociendo su angustia y estaba acudiendo al único que le podía dar esa paz, esa tranquilidad de saber que Él escucha, que Él contesta la petición de tu corazón. Por eso, así como el salmista, tú te tienes que acercar a Dios y clamarle a Él, orar a Él y decirle tu situación, decirle lo que te preocupa, lo que te angustia, y tener la confianza de que Él te va a escuchar y que Él va a contestar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito que tiene preparado para tu vida. El salmista se sentía angustiado, y tenemos que reconocer que la angustia no es una simple preocupación, como el decir: me falta azúcar para hacer este postre, y vas y te preocupas y vas pero lo compras. No. Esta angustia es un estado de intranquilidad o de inquietud muy intensas, causados especialmente por algo desagradable, o por la amenaza de una desgracia, o por el peligro. Esto es tener angustia. Cuando tú llegas al límite, cuando tú te angustias, tienes esa intranquilidad, esa inquietud, pero es muy intenso. Si reconocemos que estamos angustiados y que no tenemos paz en nuestro corazón, recordemos que la paz viene a nuestra vida cuando tú y yo ponemos nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades en las manos de Dios, confiando en su cuidado, confiando en su protección que Dios nos lo da. Para nuestras vidas que estamos afligidas, tenemos que poner y depositar toda nuestra confianza en Él para obtener su cuidado y su protección. Solo tienes que pedirle a Dios la ayuda que requieres, y entonces la paz llegará a tu vida y será llena, completa. Esa paz llegará a tu ser, a tu vida, y será colmada de esa paz, llena en abundancia, esa paz en tu corazón, en tu mente, en tu ser, y estarás tranquilo, sabiendo que Dios proveerá la solución. Aquí vemos que en Filipenses 4, del 6 al 7 de la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra de Dios: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho.
Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo bien clarito que no nos debemos de preocupar por nada, que toda nuestra preocupación debe de estar puestas en manos de Dios a través de la oración. Que todo lo que tengamos, nuestros problemas o nuestras situaciones, tenemos que ponérselas en manos de Dios a través de la oración. Pero sobre todo nos está diciendo que tú y yo debemos darle gracias por todo lo que Él ha hecho. El darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida, eso va a hacer que en mi mente y en mi corazón recuerden todo lo que Dios me ha provisto, todo lo que Dios me ha librado, todo lo que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de mis familiares, en la vida de mis seres queridos. Y entonces el problema tan grande que yo veía antes se va a reducir al ver el poder, la fidelidad de Dios a través de lo que Él ha hecho en mi vida, en las promesas que me ha cumplido, porque me está diciendo la palabra de Dios: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y eso está en Isaías 41:10. Y entonces, cuando nosotros acudimos a la palabra de Dios, cuando recordamos y le damos gracias por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, entonces el problema tan grande que teníamos va a desaparecer, porque entonces lo vamos a ver tan insignificante. Porque entonces, cada vez que pasemos por un problema, podemos decir confiadamente: Señor, gracias por este problema, porque nuevamente voy a ver tu poder, tu gloria brillar en este problema que tú vas a quitar, que tú vas a restablecer, que tú vas a eliminar. Entonces, dice la palabra de Dios: dele gracia por todo lo que Él ha hecho. Dice que así, solamente así, al darle las gracias a Dios, vamos a poder experimentar la paz de Dios, que va a superar todo lo que podemos entender. Esa paz que Dios nos va a cuidar nuestros corazones, que Dios va a estar cuidando nuestros corazones para que no tengamos temor, para que no tengamos miedo, y nos va a dar esa paz que va a superar todo lo que podemos entender. Ese entendimiento que tenemos tú y yo no nos va a alcanzar para poder entender la paz que Él nos va a dar a través de su palabra, a través de lo que Él ha hecho, al darle las gracias por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero aquí dice que Dios cuidará su corazón y sus mentes mientras vivan en Cristo Jesús. Mientras que tú y yo vivamos una vida íntegra, entregada al Señor, entregada a Dios, caminando con Dios, caminando con Él, tomados de las manos de Él. Entonces podemos ver que Dios va a cuidar nuestro corazón y nuestra mente para que no sea llenada de temor, sino que Él nos va a dar esa paz que solamente Dios la puede dar cuando nosotros vivamos realmente con Cristo Jesús. Por eso, las dos maneras de poder obtener la paz: la primera es la paz de Dios viene a nuestras vidas cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, cuando nosotros le reconocemos que Él es el único Señor y Salvador de nuestras vidas, el que tiene el control de nuestras vidas, el que tiene la protección y el cuidado de nuestras vidas. Cuando reconocemos que yo no soy nada, que mi conocimiento, mis posesiones, lo que yo tenga,
dinero o casas o coches o amistades influyentes, o sea, lo que tú tengas no va a servir de nada. Que solamente Dios es lo único que necesito para que Dios me saque adelante y me dé la paz. La paz. Y no debemos de dejar que el orgullo nos domine. Tenemos que reconocer con humildad que tenemos temor, que no nos sentimos preocupados y angustiados, y que debemos de poner nuestras angustias en las manos del Señor. Y es aquí cuando tú estás angustiado y tú las pones en las manos de Dios, entonces Dios las va a tomar y Dios nos va a contestar y Él nos va a cuidar. Él nos va a dar la protección, el cuidado, por su infinito amor que tiene para cada uno de nosotros. Veamos lo que dice Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, del versículo 6 y 7 de la Nueva Traducción Viviente, la palabra de Dios dice lo siguiente: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios porque aquí nos está diciendo que Él nos cuida a nosotros, que Él tiene el cuidado, que Él tiene la protección para tu vida y para mi vida. Que nosotros lo único que tenemos que hacer es que nos debemos de humillar ante el gran poder de Dios. Y que a su debido tiempo Él nos va a levantar con honor de esa tribulación, de ese problema, de esa situación. Él nos va a levantar. Él nos va a sacar de allí. Por eso dice que pongamos todas nuestras preocupaciones y todas nuestras ansiedades en las manos de Dios. Porque Él cuida de nosotros. Él cuida de ustedes. Y eso Él te debería de dar esa paz, esa tranquilidad de saber que Dios está preocupado por ti, que Dios está atento a todo lo que tú hagas y a todo lo que te está ocurriendo. Y entonces al ver que Dios tiene el cuidado de ti, esto te va a proporcionar esa paz, esa tranquilidad, porque Dios va a cuidarte a ti, a pesar del problema que tú tengas, a pesar de que tú pienses que es el más grande del mundo. Dios tendrá cuidado de ti. Eso tienes que grabártelo en tu corazón y en tu mente para que tú creas lo que Dios dice. El siguiente manera de obtener la paz de Dios que viene a nuestras vidas es cuando tú piensas y meditas en la palabra de Dios. Cuando tus pensamientos y tus meditaciones están basadas en la palabra de Dios. Cuando nuestra mente va perseverando en las promesas hechas por Dios para nuestras vidas, entonces todas esas promesas que Dios ha dado a través de la palabra de Dios, o sea, la Biblia, las hacemos propias para nosotros, entonces eso nos va a dar esa paz, esa tranquilidad. Vean lo que dice Isaías 26:3. Isaías 26:3, Isaías 26:3 de la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que se concentran en ti sus pensamientos. Aquí te está diciendo que Dios te va a guardar en una perfecta paz.
pero tienes que confiar en Dios. La condición es de que tú confíes en Dios y que también que tú concentres todos tus pensamientos en Él. Que tú estés seguro de que en Dios vas a obtener esa paz. Guardarás en perfecta paz todos los que confían en Dios. Así que, mi querido hermano, está la solución para que tú obtengas esa paz que te hace falta en tu vida, cuando te sientes angustiado, cuando has perdido la tranquilidad, cuando tú estás en una situación difícil y que no encuentras la salida y has perdido esa tranquilidad. Solamente Dios te va a dar esa paz cuando tú confías en Él y cuando tú concentras tus pensamientos en Él. Y ya no buscas otra solución, sino que la solución proviene de Dios. Y Dios va a proveer esa solución para tu vida. El punto 3. Ya vimos que la fe, como Dios la provee. Ya hemos visto la paz, como Dios te la puede dar. Ahora, si no tienes esperanza, Dios te la da. Dios te la da. Pero primeramente tienes que reconocer de todo corazón que todo tu afán ha sido en vano y que toda la sabiduría que tú tienes de nada te ha servido y que no te ha ayudado para salir adelante. Tú tienes que reconocerlo, tú tienes que admitirlo, que ni todo el conocimiento, ni todas tus fuerzas te pueden ayudar para darte la esperanza, para darte esa confianza, para esperar resolver esa situación. Solamente tú lo tienes que reconocer, así como el rey Salomón lo reconoció, así tú mismo tú tienes que reconocerlo. Y vemos cómo en Eclesiastés la palabra de Dios dice lo siguiente. Eclesiastés 2:20. La palabra de Dios dice lo siguiente: volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Fíjense lo que está diciendo el rey Salomón. El rey Salomón, el hombre más rico del mundo, el hombre que tenía toda la sabiduría, ¿hasta dónde ha llegado a entender y a comprender que él volvió a tener esa desesperanza? Su corazón perdió esa esperanza acerca de todo el trabajo en que él se había afanado en hacer, que todo el afán y todo eso no llegó a tener esa esperanza, que había llegado a un límite, había llegado a un tope, donde había obtenido ya todo, había tenido toda la sabiduría, había tenido toda la riqueza, había todo su trabajo que había hecho, había llegado, pero su corazón estaba desesperanzado, no tenía esperanza. Así nos pasa a muchos. A muchos en este tiempo de pandemia están con el corazón sin esperanza. La desesperanza es cuando nosotros llegamos a pensar que todo, absolutamente todo, está perdido. Es decir, llegar a un punto donde se da por asentado que nada de lo que se haga puede cambiar las cosas. Es cuando tú dices: ya no puedo más. Ya por más que haga, si digo algo, no lo voy a lograr. Si no hago nada, tampoco lo voy a lograr. O sea, haga lo que haga, ya esto está perdido. Ya no tiene solución.
ya llegamos al límite, ya nada va a cambiar. Y muchas veces se va a manifestar en una actitud de apatía. Entonces ya no te va a importar, ya lo vas a dejar que se pierda, o vas a dejar que se deshaga, o que ya no te va a importar nada. Te va a desmotivar, vas a tener tristeza. Y si eso es lo que tú tienes en ese momento, si tú estás pasando por este tiempo, y si tú estás en este tiempo así, en esa situación tan tremenda, yo te quiero decir que no estás derrotado, que todavía tienes solución, que esto puede ser el principio donde te puede llevar a tener esperanza, a donde te puede llevar a tener paz, a donde te puede llevar a tener fe en Dios. Y esto lo podemos ver como un ejemplo que te quiero yo dar. Cuando nosotros queremos alcanzar algo y vemos que cada día se va alejando más y más, y por más que nos esforcemos, por más que hagamos, es como aquel que quiere comprar una casa y va juntando poco a poco, porque cuando va a preguntar el precio de una casa está a un precio y no te alcanza, entonces vas juntando dinero, pero cuando ya juntaste para lo que costaba la casa y vas, y resulta que el valor de la casa ya es otro, es superior a lo que te habían dicho, y entonces no te alcanza. Y entonces dices, no, es una carrera contra el tiempo, no lo voy a alcanzar. Es así cuando nosotros estamos así, que vemos que las cosas que estamos haciendo no podemos alcanzarla. Es cuando nosotros acudimos a Dios. Entonces Dios nos da la esperanza, como si fuera una escalera, que lo que nosotros queremos alcanzar está muy alto, y entonces nosotros estamos al principio del primer escalón, del primer peldaño que tenemos que subir, y el primer peldaño se llama fe, se llama esperanza, se llama esa confianza, y cada paso que estemos dando, eso nos va a llevar a lograr lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros queremos, a través de Dios, no de nuestro conocimiento, no de lo que tengamos, sino del poder, de la misericordia de Dios, que te va a proveer lo que tú necesitas, aunque tú lo veas difícil. Esa es la esperanza que tú puedes alcanzar. Hay dos maneras para poder tener esperanza. Si ves que tú no tienes esperanza, que tú ya la perdiste, yo te quiero decir que hay dos maneras de poder alcanzarla. La primera, para alcanzar y tener esperanza, primeramente, no debes de poner tu confianza en el mundo. No debes de poner tu confianza en el mundo ni en ti, porque no podemos a veces hacer lo que Dios puede hacer. A veces nos sentimos desesperanzados porque nuestra esperanza la hemos puesto en los seres humanos, en lo terrenal, en aquellas personas que cambian, que hoy te pueden decir que sí te ayudan y que mañana te pueden decir que no. Hoy te pueden decir que sí te conozco y mañana te van a decir no te conozco, no sé quién eres. Hoy te pueden decir, ¿sabes qué? No te ayudo. Y tú le puedes decir, es que tú ya me dijiste que sí me ayudas. Pues sí, pues no te ayudo, no me acuerdo que te haya dicho que te voy a ayudar. Porque a veces las personas, si amanecen enojados, cambian. Pero Dios no cambia. Dios es inmutable. Hoy es el mismo. Mañana va a ser el mismo. Si hoy te hace una promesa, mañana la cumple.
y la sigue respetando, esa promesa que te dio, la sigue respetando y Dios te la concederá. Solamente tienes que confiar en Él, caminar con Él. Por eso tú tienes que ver que para alcanzar esa esperanza no tenemos que poner nuestra confianza en el mundo, en el ser humano. Esto se vuelve difícil, poner nuestra confianza y nuestra esperanza en lo que no vemos. Así que hay muchas personas que así son, como han puesto su esperanza en lo terrenal. Para ellos es muy difícil poner su confianza en lo que no ven, o sea, en Dios. Pero yo te quiero decir una cosa, mi querido hermano, que es una realidad que tú y yo tenemos que poner nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios. Dios nos llena de esperanza cuando, aunque no lo veamos, decidimos poner nuestra confianza en Dios. Porque Él es el único que puede. Porque Él nunca ha perdido el control de tu vida o el control de tu situación. Él es el mismo. Y si ha permitido que tú pases por esa situación, es para que tú crezcas en fe, para que tú te acerques a Él, o para que veas el poder de Dios, o para que tú veas que por tus propias fuerzas no lo puedes hacer, que solamente Dios es el único que va a suplir tu necesidad. Y entonces tú tienes que reconocer lo que dijo Pablo en Romanos 8, 24 al 25. La palabra de Dios dice lo siguiente en Romanos 8, 24 al 25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos, lo aguardamos. O sea que lo que está diciendo aquí el Señor, la palabra de Dios, que nuestra esperanza, por esa esperanza nosotros fuimos salvos. Pero toda esa salvación, cuando se ve, no hay que esperarla, porque ya la vemos y ya la tenemos. Es como el niño. Cuando un niño le dice su papá al niño, ¿sabes qué? Si haces esto, yo te voy a dar un regalo, yo te voy a dar un premio, yo te voy a dar una sorpresa, o yo te voy a dar este dulce, o te voy a regalar un dulce, si es que haces esto. Entonces el niño, por la ilusión, por el deseo, por esa confianza, esa esperanza de que si hace eso, va a recibir el premio o el dulce, o lo que le haya prometido el padre, entonces él lo va a hacer con esa emoción, con ese amor, con esa dedicación, y entonces le va a decir, papá, ya terminé, dame mi sorpresa, dame mi regalo, o dame mi dulce que me prometiste. Él nunca lo vio el regalo, él nunca vio el dulce, y entonces tuvo la esperanza de que al terminar eso, su padre se le iba a dar. Así también nosotros no lo vemos, pero tenemos la esperanza que lo vamos a recibir. Así también como el niño, si al padre le dice, ¿sabes qué? Mira, aquí está este dulce, si tú haces esto, yo te lo voy a dar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el niño? Luego lo va a agarrar y va a decir, ¿para qué espero? Pues si aquí ya lo tengo, yo ya lo estoy viendo. Entonces ya no va a ser lo mismo. Dice, si lo vemos, ¿para qué esperarlo? Si ya lo tenemos. Eso no es esperanza. Por eso dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia
lo aguardamos, lo esperamos. Esperamos que llegue a nuestras vidas. La segunda cosa, ¿cómo podemos obtener la esperanza? Es que tenemos que saber que la esperanza es una decisión que solamente nosotros la debemos de tomar. No la debe de tomar ni tu papá, ni tu mamá, ni tu hermano, ni tu esposa, ni tu esposo. Nadie la debe de tomar. Solamente tú la debes de tomar. Esta decisión debe de ser tuya y de nadie más. Nadie va a decidir lo que tú tienes que decidir. Lo que tú tienes que decidir. Y así como el salmista, tú tienes que decidir que Dios es tu esperanza. Veamos lo que dice el Salmo 142, 5. El Salmo 142, 5. Dice la palabra de Dios: clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Gloria a Dios por su palabra. Aquí nos está diciendo el salmista que él está diciendo que él es su esperanza. O sea, Dios es la esperanza del salmista, porque tantas tribulaciones que tenía, que en él encontraba ese refugio para refugiarse del enemigo, de los ataques, y entonces él está encontrando en Dios su refugio. También está diciendo que es lo único que él quiere en la vida, que Dios es lo único que él desea, lo que él quiere. Así como el salmista, tú tienes que decir lo mismo. Tú tienes que decir: Dios, tú eres mi esperanza, tú eres mi porción, tú eres lo único que deseo aquí en la tierra. Eso es la convicción de tener un Dios amoroso, un Dios que te ama, un Dios que te protege, un Dios que te cuida. Así que tú tienes que tomar esa decisión. Debes decir: tú eres mi esperanza. O sea, en otras palabras, nosotros tenemos que reconocer que nosotros no podemos cambiar ninguna de las situaciones por las cuales estamos pasando. Nosotros no tenemos la capacidad, no tenemos la fuerza, no tenemos el poder, no tenemos el control. No podemos hacerlo nosotros por nuestro conocimiento, por nuestras fuerzas. No podemos cambiar nada de lo que está pasando. El único que puede cambiar la situación es Dios. Y eres el único que te tienes que acercar a Él para que Él cambie tu situación, para que Él te saque adelante, para que Él te dé la fortaleza, te dé la confianza y la seguridad de que si tú te tomas de la mano de Dios, Él te va a sacar adelante. Por eso, Dios lo va a hacer, porque te ama. Y por eso decidimos poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios, porque Él es el único que tiene el poder y que tiene la autoridad para hacerlo. Concluyendo, mis queridos hermanos, Dios va a suplir todo lo que nos hace falta y lo que nosotros requerimos, tanto lo material como lo espiritual. Así tú tengas muchas necesidades materiales, Dios te va a conceder, Dios te va a proveer, porque es un Dios que te ama, un Dios que te provee, un Dios que te sostiene. Pero también asimismo te va a dar las herramientas para que espiritualmente tú estés fortalecido. Tú te va a dar lo que es la fe, la paz y la esperanza,
que muchas de las veces nos hace falta en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos en donde estamos nosotros inciertos de lo que va a pasar. Dios ya lo conoce, Dios ya lo sabe. Por lo tanto, Él te va a proporcionar la fe, la paz y la esperanza. Y esto solo Dios nos lo dará. En estos tiempos difíciles de pandemia, en todo tiempo de angustia y de sufrimiento, Dios se va a manifestar con poder para suplir lo que tú necesitas. Solamente lo único que tienes que hacer es acudir a Dios, tomarte de la mano de Dios, estudiar la palabra de Dios para poder encontrar todas las promesas que Dios ha hecho para ti. Estas promesas son exclusivas para ti. Así que lo único que tienes que hacer es inclinar tu cabeza en oración y tú se lo tienes que pedir a Dios. Es una decisión que tú debes de tomar. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, en este día, Padre Celestial, te pedimos, Señor, que tú nos des, Padre Celestial, esa fe de tener esa seguridad y esa firmeza de tus promesas, de tu palabra, Padre Celestial, de todo lo que tú has prometido para nuestras vidas. Señor, sabemos que tú lo harás. Danos esa fe, esa fortaleza para caminar seguros y tomados de tu mano, Padre Celestial. También asimismo te pedimos, Señor, que tú nos des esa paz, esa tranquilidad, esa armonía de saber, Padre Celestial, que tú, Señor, tú vas a contestar, tú vas a estar con nosotros, que tú nos cuidas, que tú nos proteges, que tú nos guardas, Padre Celestial. Asimismo, danos la esperanza de alcanzar la victoria con tu mano poderosa, Señor, porque tú eres el único, el que tienes el poder, el que tienes el control de todas las cosas. Señor, yo te suplico que tú estés obrando en la vida de mis hermanos, que tú le des la fe, la paz y la esperanza en su vida. Si ellos se sienten angustiados o sienten algún problema, alguna situación que está saliendo fuera de control, que tengan esa seguridad que para ti no hay nada que esté fuera de control. Todo está bajo tus manos, bajo tu poder, bajo tu mirada, bajo tu voluntad. Y que todo lo que está pasando es porque tú así lo has permitido, para que nosotros crezcamos en fe, en paz y en esperanza, esperando tu voluntad, esperando que tú hagas, Señor, lo que tú has planeado para nuestras vidas, Padre. Yo te suplico que estés con cada uno de mis hermanos, que tú les ayudes a fortalecer sus áreas débiles y que cada día estén creciendo cada día más y más. Señor, te los pongo en tus divinas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Estamos viéndonos hasta la próxima. Que Dios les bendiga.